Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Un saludo cordial desde Atlanta. Les habla el doctor Alejandro Navarrete, acá del Counseling Institute of Atlanta, y estamos retomando nuestras conversaciones, webinars del año pasado. Y bueno, el año pasado también, increíblemente ha pasado tanto el tiempo que podemos decir el año pasado, conversé con Ángela, ¿verdad? Sobre un tema interesante también, ¿verdad? Porque ella tiene diferentes áreas de expertise que llamamos en inglés, y Ángela el día de hoy, con la generosidad que la caracteriza, va a conversar con nosotros sobre su experiencia trabajando con personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Y el tema es violencia doméstica. Esperemos que puedan participar en el webinar del día de hoy. Me imagino que es un tema muy actual, muy social, de mucha preocupación para todos nosotros. Y bienvenidos. Bienvenida, Ángela. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Muy bien, gracias. Y gracias por el espacio también para Claro que poder sí. conversar de esto. Claro que sí, Ángela. En verdad es un tema que es importante en la actualidad y bueno, siempre lo ha sido, ¿verdad? Si nos remontamos un poquito a la historia de la violencia doméstica, imagínate todos los casos que hemos tenido en el siglo pasado, incluso las leyes no protegían a las víctimas. Acá en Estados Unidos, las leyes comenzaron a cambiar recién a inicios de 1900, pero anteriormente no había legislaciones sobre violencia doméstica y se cometían muchísimos abusos, ¿verdad? El término de violencia doméstica es muy, muy amplio. ¿A qué nos vamos a referir con violencia doméstica el día de hoy, Ángela? Sí que es amplio, ¿eh? El concepto, ¿no? Porque cuando hablas de violencia doméstica estás hablando de todas las personas, tipos de violencia que suceden dentro del hogar y pueden ser entre pareja, de padres a hijos, entre hijos, hijos a padres, pero yo trabajo en especial con violencia contra la mujer. También atiendo casos de hombres víctimas de violencia, ¿no? Porque obviamente también hay que denunciarlos y también hay que atenderlos, pero me enfoco más en hoy me voy a tratar de enfocar más en el tema de lo que es las víctimas de violencia contra la mujer específicamente, Okay. porque es un problema pues mayor, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y en algún momento conversaremos sobre los hombres que también sufren de violencia doméstica. Como lo conversamos previamente el día de hoy, hay muchísimos casos de hombres que son abusados, maltratados, en la misma forma que las mujeres, evidentemente, ¿verdad? Ha habido incluso asesinatos, como los vemos en las noticias, en la televisión, de hombres que son víctimas de violencia doméstica. Y, y bueno, y la experiencia que tengo con respecto a eso es que hay un abandono total de la sociedad hacia las víctimas en general, las mujeres y los hombres también, que muchas veces no tienen dónde recurrir, ¿verdad? Cuando son violentadas. Pero refirámonos el día de hoy entonces a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y que lamentablemente sufren de maltrato, ¿verdad? En relaciones de pareja. ¿Qué nos puedes decir, Ángela, sobre el tema? Bueno, el tema es grande, el tema es complejo, el tema es social, ¿no? Parte de una estructura. Entonces, en el caso de la mujer en específico, la violencia contra la mujer está definida como un tipo de violencia ejercida por el solo hecho de ser mujer. Vamos a especificar violencia contra la mujer diferenciando, por supuesto, que hay parejas violentas, ¿no? O sea que ambos son violentos, hay hombres violentados, pero en el caso específico de la violencia contra la mujer hay un tema atrás, muy social, muy cultural, basado en el sexismo. Entonces, es un tema que abarca muchísimas cosas en nuestra sociedad y claro, las más afectadas y la peor consecuencia es esta violencia, incluso la muerte, ¿no? Con tanto feminicidio. Y eso sucede en todo el mundo. Oh, sí, Perú claro. es uno de los países con mayor, o sea, con mayor problemática
junto con otros, pero ningún país, por más desarrollado que esté, está exento de este problema. Entonces, es algo que hay que visibilizar, hay que hablar, sobre todo nosotros, ¿no? En el trabajo que hacemos día a día, en el trabajo de terapeutas de pareja, ¿no? Porque así partió mi interés, bueno, mi interés social, pero también, ¿no? Y de conciencia social, pero también por el hecho de trabajar con parejas, encuentras, ¿no? Muchas situaciones de violencia que no son ni siquiera captadas por la misma pareja. Entonces, digamos que nace este tema, mi preocupación de cómo abordar de mejor manera o intervenir terapéuticamente el tema con las víctimas o con el proceso mismo de violencia, ¿no? Y cómo salir de ello. Ahora, tú dijiste algo me parece muy interesante en la parte que acabas de mencionar, Ángela, que hay personas que son violentas, hay parejas que en su relación hay violencia, sí, ¿verdad? Sí. Y que los dos son violentos muchas veces o que terminan en actos de violencia, en que los dos se arañan, los dos se empujan o se patean, o hay altercados físicos y ataques físicos, o verbales, emocionales, de alguna manera, pero no significa necesariamente que haya violencia doméstica. O sea, es una relación donde hay violencia, ¿verdad? Y hay conductas violentas, pero no necesariamente es violencia doméstica. ¿Cómo podemos distinguir la violencia regular, que a veces ocurre porque los dos están enojados y se pelean y se dicen cosas, versus el tema de violencia doméstica? ¿Cuándo es que hablamos de violencia Claro, doméstica? de verdad, o sea, el término es violencia contra la mujer, violencia de género si queremos englobar más el término, pero Okay. vamos a ser más específicos en este caso. Okay. La violencia contra la mujer sucede cuando la pareja hombre, en este caso, ejerce violencia, pero con el objetivo de someter a la esposa, ¿no? A la esposa, novia, pareja, etcétera, ¿no? Con el fin de sentirse superior y controlar, aleccionar, castigar, porque siente y cree que está en una jerarquía superior sobre la mujer. Esa es la definición. Y Okay. bueno, sucede dentro de una situación, en este caso, que vamos a Ajá. hablar ahora, de pareja, ¿no? Pero sucede en cualquier ámbito de la sociedad también. Claro, ocurre, muchas veces podemos hablar de violencia, como lo decíamos hace un momento, de padres a hijos, o verdad, entre hermanos, o tíos, o qué sé yo, cualquier miembro que vive dentro de la misma casa, diríamos que comparten el mismo hogar, puede haber violencia doméstica, pero Sí. evidentemente, como tú lo has dicho bien, estamos definiendo, para motivo de este webinar, es violencia contra la mujer. Entonces, hay un tema de poder, hay un tema de control, dominación, hay un tema de superioridad de uno al otro que quiere ejercer todo el poder y todo el dominio, ¿verdad? Y no hay posibilidad de que haya una simetría, diríamos, una situación en la que los dos estamos de alguna manera al mismo nivel y que podemos negociar y que podemos conversar y podemos llegar a negociaciones y qué sé yo. Hay uno de los dos que está muy por encima y que ejerce de una manera abusadora todo su poder y control. ¿Es esa la idea entonces? Exactamente. Ok. ¿Qué otra cosa podemos mencionar sobre este tema, Claro, Ángela? claro, es lo opuesto pues a lo que signifique lo que hemos estudiado y una pareja sana, ¿no? O saludable. Pero además está, la base es una base cultural, ¿no? Muy arraigada en nuestra sociedad. Y cuando me refiero a nuestra sociedad es, ¿no? Todo el mundo occidental, sobre todo. Y Claro. entonces son a partir de roles sexistas muy marcados que generan Ajá, expectativas de cómo tienes que ser tú como esposa, como mujer, y yo, claro. cómo me posiciono de hombre, de Ujú. varón, dentro de una relación, ¿no? De, de ambos. Claro. O sea, hay un sometimiento. Sí.
de la víctima, diríamos, con el poder y Una el control que solución. trata de usar el Sí, víctima. claro. Ahora, ¿cuáles serían algunos ejemplos, por ejemplo, de control? O sea, ¿cómo saber? Porque muchas veces yo lo que escucho de las personas es, bueno, yo estoy viviendo y mi relación es muy violenta, todo, pero ¿cómo darme cuenta yo que estoy viviendo una relación de violencia doméstica en la cual yo tengo que darme cuenta de que en realidad es una relación de violencia doméstica? Porque muchas víctimas no pueden irse. Y quizás en un momento vamos a definir o cuáles son esos factores de por qué una persona que es víctima de violencia no se va de una relación, ¿verdad? Mucha gente que desconoce el tema suele decir, bueno, pues, pero no se va porque quiere. Hay barbaridades que he escuchado de gente que dice, bueno, es que de repente le gusta el golpe y qué sé yo, ¿verdad? Que son barbaridades, evidentemente, de gente que desconoce completamente el tema, porque en el sentido común es a mí me maltratan, a mí me abusan, pues yo me voy de la relación, ¿verdad? No tendría ningún sentido de quedarme en la relación. Pero Claro. muchas de estas personas, estas víctimas, se quedan en una relación que muchas veces por ese mismo control y poder que tiene el abusador, promete, pide perdón, es la última vez, no va a volver a ocurrir, Claro, ¿verdad? Hay un circuito, ¿verdad? sí, sí, sí. Que le llama la luna de miel al final, ¿sí? Eso es lo que suele ocurrir. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy viviendo en una relación de violencia Claro, doméstica? Porque, sí. claro, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? La que más visible es la violencia física. En esa te Ajá. vas a dar cuenta de todas maneras, ¿no? Te golpean, te empujan, te pegan, te quieren matar o te matan. Uh-huh. Pero está una que es muy grande, igual de dañina que la violencia física, Uh-huh. generalmente es la parte, ¿no? Los previos a la violencia física y es la Uh-huh. violencia psicológica, Uh-huh. que es la más invisibilizada, la más difícil de demostrar legalmente y todo. Entonces, está la violencia económica, está la Uh-huh. violencia social y la violencia sexual. Uh-huh. Entonces, todo dentro del ámbito de pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Mira, ese justo has dado en el punto más importante, ¿no? De todo este fenómeno. Porque en principio yo tendría que darme cuenta de acuerdo a cómo me siento, Uh-huh. ¿cierto? Si yo funcionalmente, eh, ¿no? O sea, reconozco que estoy satisfecho, contento, tranquilo, en paz. Pero lo que pasa en el tema de la violencia es un fenómeno diferente. Uh-huh. Como tú dices, mucha gente de fuera puede decir, oye, esta persona no tiene autoestima, no tiene amor propio, le gusta el golpe, qué terca, ¿por qué no termina? Para que una mujer se dé cuenta que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia Uh-huh. de su pareja, en promedio se toma 7 años. Esto quiere decir que eh, puedo darme cuenta al quinto año, al décimo, al 20º o nunca. Entonces, Uh-huh. cuando empieza una relación en el tema de, bueno, hay señales, ya se sabe que dentro del noviazgo las Uh-huh. personas ya dan señales de ese tipo de violencia, ¿no? Ciertas actitudes celotípicas, controles de diferentes tipos. Pero cuando estás y todos nosotros lo sabemos, cuando estás en la etapa de enamoramiento, pues es Uh-huh. difícil observar de manera objetiva que estas Uh-huh. cosas te están pasando a ti. No, no, pero ay, no, se enfureció, lo justifican y dejan pasar esto que llaman, ¿no? Ahora la gente habla mucho de las banderas rojas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, lo dejan pasar y eso siempre va para más. Entonces, como te digo, es difícil porque entras a una dinámica, a un de maltrato constante, manipulado, de diferentes situaciones, en diferentes, te aíslan, te controlan, que en algún momento va creciendo y es progresivo y la persona se siente incapaz de poder dejar la relación. De hecho,
por muchos años puede justificar, puede culparse de que, uy, sí, yo lo molesté, no hago como él, uy, salí con la minifalda, mira, no debí salir con mis amigas, no le entregué el dinero, me fui de compras, cualquier cosa. Entonces, llegan a justificar todo este asunto y tratan de ver lo positivo de la pareja dentro de eso que están viviendo y que va menguando día a día su capacidad de ser objetivos, de tomar decisiones o de tener la fuerza de hacerlo. Es como, hay un síndrome de la mujer maltratada, que es como un estrés postraumático, yo lo comparo mucho, bueno, yo y otras personas, obviamente, con el síndrome de Estocolmo, que es como, no sé si todos lo han escuchado, pero es un síndrome que sucede cuando hay secuestros, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces tú dices, ¿cómo? Pero si no se escapaba esta persona, la dejaban salir, inclusive, ¿no? Gente que tienen en zulos atrapados, ¿no? Bueno, pues sucede el mismo fenómeno, ¿no? Las mujeres llegan, uy, perdón si hay mucho ruido, pero estamos en vivo. Sucede el mismo fenómeno, ¿no? Digamos que es un recurso de supervivencia, es justificar a mi agresor, porque no puedo hacer nada, estoy incapacitada y termino justificándolo porque si no me vuelvo loca o me mato. ¿Qué cosa puedo hacer? Hay otros factores que son muy duros para una mujer, ¿no? Y nosotros que no podemos ver desde fuera, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de que se sienten culpables, se sienten avergonzadas, tienen miedo, porque viven generalmente bajo amenazas de quitar a sus hijos. Incluso la vergüenza o romper esa ilusión de familia, de quitarle el padre a sus hijos, de meterlo a la cárcel, un horror. La familia les da la espalda. Muchas veces no tienen los recursos económicos para poder independizarse. Bueno, es una serie de cosas que al final minimiza la capacidad de una mujer para poder hacer una denuncia o dejar a su agresor. Es complicado, ¿no? Muy complicado. Y parece que el sistema no ayuda mucho tampoco porque el problema es muy complejo, evidentemente, ¿verdad? Esto es algo que se ha repetido por años y cuando yo he conversado con víctimas, sobre todo del Perú, porque acá en Estados Unidos básicamente tú llamas cuando estás siendo maltratado, pero arrestan, diríamos, porque es un delito serio la violencia doméstica, arrestan al abusador, pero solamente si se demuestra que ha habido alguna señal de ataque físico. No hay una posibilidad de arrestos frente a una situación de abuso emocional, por ejemplo. Esa es la parte un poquito complicada para las autoridades de cómo ejercer la autoridad o que se cumpla la ley cuando yo llamo y digo, oye, mi esposo me está abusando, me controla, me ha puesto un GPS, mira mi teléfono y qué sé yo, que es parte del control y el abuso emocional. No hay forma de denunciar. Y muchas veces el abuso psicológico, emocional, como tú lo dices, es tan devastador o quizás más devastador que el abuso físico. O sea, está en la misma categoría. No es que uno sea peor o menos dañino que el otro, ¿verdad? Están como, por decirlo, en el mismo nivel. Claro. Uno llama a la policía, uno demuestra que ha habido una señal de ataque, automáticamente la persona es arrestada. Y el arresto es inmediato, ¿verdad? Y uno con llamar a 911 llega a la policía, verifica si hay testigos, si hay niños, les preguntan, hay señales de arañones y qué sé yo. Si los dos tienen arañones, acá viene lo interesante. Arrestan a los dos. Porque puede ser de que una de la víctima se ha estado defendiendo del ataque y también en el forcejeo y en la pelea pues ha recibido arañones y también arañado, pero como el esposo, en este caso el abusador o la pareja, también tiene señales de arañones o señales físicas, también es arrestada ella. Entonces, ahí viene un poquito el dilema para las autoridades que quieren
de alguna manera vienen frente a un llamado de violencia doméstica. Pero cuando he conversado con víctimas del Perú, han ido a las comisarías o a las estaciones policiales, han denunciado y nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Es decir, que las autoridades tienen que funcionar o actuar cuando ya ha habido pues una mutilación o algo pues extremadamente extrema, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra sociedad, porque las leyes están, definitivamente, no es un tema de que faltan leyes, sino es hacerlas cumplir básicamente, pero siento que quizás darle un entrenamiento a, a los policías o a las autoridades que van a ejercer un poquito el orden sobre cuándo intervenir, en qué momento pues ejercer y hacer cumplir la ley, también me parece que sería muy importante porque muchas personas, ¿no? La ley muchas veces actúa cuando la víctima ha sido mutilada o incluso asesinada, ¿no? Y me parece muy interesante lo que tú dices, de, volviendo un poquito atrás, de por qué las personas se quedan, ¿no? Es un fenómeno psicológico muy, muy interesante, ¿verdad? Pero es cierto que muchas veces la vergüenza o a veces el desconocimiento de opciones, ¿verdad? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y si me quitan a mis hijos? ¿Y si encima no trabajo? ¿Verdad? Y no gano dinero, pues, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Todos los miedos que hay, todos los miedos que hay, ¿verdad? Las creencias culturales, ¿no? Yo conversaba con una señora que me decía, no me puedo divorciar porque yo me he casado para toda la vida. ¿Cómo voy a hacer esto, verdad? O sea, yo me he casado por mi iglesia, incluso le he hablado a mi pastor y me ha dicho de que hay que perdonar, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones personales, religiosas, que pueden afectar de alguna manera o una combinación de todos estos factores, hacen que el tema sea mucho más complejo, ¿no? ¿Pero qué piensas de eso, Ángel? Claro, es un problema, como te dije al principio, de toda la estructura social, porque, claro, imagínate en el Perú, ¿no? Cómo funcionan las leyes. Y eso que ha mejorado, digamos, un poquitito, se habla más del asunto a nivel de ministerios, hay los centros de emergencia mujer en todo el país, hay la línea 100, veo que las municipalidades también tienen su línea de ayuda, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hago para que eso no doble victimicen o a la víctima? Porque, claro, como tú dices, llegan a una comisaría y hasta se burlan, hasta tengo que contar 1000 veces mi historia del abuso a la fiscal, al comisario, al esto, que mira, termino yéndome porque encima del trauma que he vivido, mejor me voy a mi casa. Entonces, como tú dices, lo ideal, ¿no? Y lo que se hace en otros países, bueno, al menos, por ejemplo, en España, que se han puesto bastante, han invertido mucho en dinero y en esfuerzos, porque el problema también era grave. Entonces, los jueces, los policías, gente de atención primaria, de salud, hospitales, todos están siendo entrenados porque tienen que tener un entrenamiento de cómo abordar a las víctimas, cómo enfocar el problema, cómo, ¿no? Cómo actuar y que actúen, además, ¿no? Eso es bien, bien. Entonces, las personas no solamente son víctimas del agresor, sino también del sistema, ¿no? Sí. Incluso yo como terapeuta de pareja, perdón, de víctimas de violencia, he sido alguna vez acosada en línea por un agresor, porque obviamente no soportan la idea de que sus mujeres les vayan a cambiar la idea, ¿no? Entonces, termino yo siendo también víctima. Sí, claro. De todo el asunto, ¿no? Entonces, es complicado, es muy complicado y hay mucho por hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Y es cierto también esto que comentábamos hace un momento, que muchas veces la víctima tiene esperanzas de que el abusador va a cambiar, ¿no? Que el abusador va a cambiar y cree en eso, ¿verdad? Y muchas veces, como tú lo dijiste, se sienten responsables del abuso. O sea, la manipulación es tal
de que en realidad me golpean porque me lo merezco, ¿verdad? Sí. Y es diríamos, es un horror, evidentemente, pensar de que tú vas a ser responsable diríamos, de cualquier situación de maltrato, porque nada justifica No, en absolutamente absoluto. nada. Ningún tipo de violencia, de ningún tipo. Exacto. Entonces, uno tiene derecho en la vida, como yo Claro. siempre les digo, uno tiene derecho a no querer estar con esa pareja, tiene derecho a que no me guste lo que hace mi pareja, tengo derecho a divorciarme, a irme, a dejar todo, pero jamás agredir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es complicado porque, claro, lo mejor que podríamos hacer como sociedad es la prevención, ¿no? Eso sería ideal. O sea, que podamos en las escuelas, en todos los ámbitos, ¿no? Educativos, que todos entendamos que cómo prevenir, cómo saber anticipadamente qué utilidad tendría que no suceda. Entonces, eso podría evitarse en gran medida. No sé, no Claro. creo que todo, pero en gran medida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, es difícil, o sea, nosotros vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Um, Acá es muy común ver que dos tipos se bajaron de un carro y uno disparó y mató al otro porque simplemente el otro te cerró y te puso el dedo y te dijo no sé qué cosas, saqué mi pistola y te maté, ¿verdad? Es muy común. En el Perú es algo que también se ve desde hace años, o sea, la violencia ha aumentado tremendamente y creo que la gente vive en un mayor estrés, no saben y las manifestaciones de violencia cada vez son mucho peores en la sociedad. Y creo que por eso es que los casos de violencia doméstica también de alguna manera quizás porque existen las redes sociales o diríamos el Internet y hay mayor difusión del tema, podemos enterarnos de muchos más casos. Pero el tema Exacto. viene desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Sí, es Entonces, verdad. y lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, cómo poder generar un proceso de educación a nuestra sociedad, ¿verdad? Número uno, de que hay diferentes maneras de resolver conflictos, resolver problemas, ¿verdad? Sin necesidad de llegar a violencia, pero estamos hablando en esos casos de una violencia meramente situacional, diríamos. O sea, yo estoy enojado, vengo del trabajo porque mi jefe me gritó o me despidieron o no tengo el dinero. Entonces, claro, eso hace que mi estrés aumente, grite, me ponga irritable y me pelee con mi mujer y los dos seamos violentos. Eso es una violencia más situacional, pero cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de una violencia caracterológica, una violencia de que es patológica, una violencia en la cual el abusador puede tener características de personalidad de tipo psicopático, psicópatas, que son las personas que en realidad pueden terminar matando a sus víctimas, ¿verdad? Esas son las violencias, de acuerdo a las investigaciones, que son mucho más difíciles de tratar. Porque algunos me preguntaban, ¿podemos ir a terapia si tenemos violencia doméstica? ¿Verdad? Y definitivamente no es recomendable ir a terapia de pareja si existe una violencia caracterológica. Si uno de los dos tiene todo el poder y todo el control sobre la otra parte que es la víctima, en una situación de terapia de pareja vamos a aceptarlos los dos al igual, al igual. Vamos a poder conversar, discutir sobre nuestras diferencias y qué sé yo. Pero en violencia doméstica, el abusador está muy por encima y quiere todo el control y el poder. Es muy peligroso para los terapeutas de pareja sentar a la pareja frente a ti para hablar sobre estos temas de violencia o para negociar sobre, qué sé yo, sobre el gasto del dinero o sobre temas del sexo o qué sé yo, es extremadamente peligroso. Por eso es que los terapeutas de pareja también tenemos que tener una responsabilidad de poder hacer una evaluación adecuada de la relación
para ver si en esa relación hay temas de violencia doméstica. Y si hay temas de violencia doméstica, sería contraproducente sentarlos a los dos para hacer una terapia de pareja, ¿verdad? Eso sería contraproducente. Sin embargo, Gottman lo que dice en estos estudios es que si hay más un abuso, quizás verbal, ¿verdad? Y de alguna manera emocional podría, si es que no es una personalidad, una violencia caracterológica, podríamos sentarnos y trabajar lo que es el enojo, por ejemplo, ¿verdad? En una relación de terapia de pareja, pero nunca por nunca en una situación donde hay violencia caracterológica, en la que uno de los dos asume el poder completo sobre la víctima. Es como ponerle el pie en la cabeza a la víctima y querer hacer lo que yo quiera, de tal manera de que su integridad pueda estar en riesgo. Y lo que sabemos los que trabajamos el tema también es que los asesinatos que ocurren cuando mujeres son asesinadas por sus parejas es en el momento en que ellas quieren dejarlos, el momento en el que ellas quieren terminar el abuso y quieren irse de la relación. Ese es el momento más peligroso para la víctima. Por eso es que las autoridades deberían tener un plan definido de rescate, porque ese es el momento, no cuando fue a hacer la denuncia, sino el momento que ella dice, estoy cansada, me voy, ya no aguanto más, me voy con tus hijos. Es el momento en el que este psicópata podría asesinar a la víctima. Es una situación muy delicada, en verdad. Sí, sí, sí. Muy. Es en pareja, pues uno, es bien difícil, ¿eh? Muchas veces, inclusive, y tú sabes bastante de esto, que vienen con otros objetivos para trabajar la relación. Sin embargo, ellos ejercen violencia y no te la dicen porque ni siquiera la consideran, ¿no? Claro. Y a veces puedes estar semanas, inclusive meses, y jamás te van a decir. Entonces, claro, en tu propuesta de Gottman hay, ¿no?, sesiones individuales, claro, que nos pueden servir para indagar más sobre este tema, pero no hay que ir con pinzas, con muchas pinzas, porque es muy delicado, o sea, no se me va a ocurrir, y espero que nadie se le ocurra, pedirle a la víctima, si sé que hay un agresor y una víctima, pedirle que lo deje, que lo abandone, porque no funciona así, es peligrosísimo, es muy peligroso. Lo único que yo intento hacer y que tratemos de hacer es a lo mejor engancharla en un proceso terapéutico individual. Sí, claro. Pero, ¿no? O sea, prefiero, al menos quedarme con algo, inclusive ni siquiera terminar con el tema de la pareja, sino tratar de poder estar ahí como, aunque sea, para algún auxilio o algo futuro que pueda mejorar la situación de la víctima. Sí, claro, totalmente. Porque, claro, ahí podemos indagar, detectar, y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas señales, uno puede notar si una pareja es súper controladora o celotípica o abusiva, o que ya uno nota como terapeuta que esto no tiene nada que ver con problemas o crisis de pareja en absoluto, ya es otro nivel de violencia, ¿no? Que es violencia contra la mujer. Porque además, eso es hablando de parejas, porque realmente las víctimas, las mujeres que son víctimas de violencia, que ya les cuesta inclusive denunciar, o sea que las cifras que conocemos, que son altísimas y van en aumento, no son reales, porque hay muchísima gente que no denuncia o no lo publica por vergüenza, ¿no? Sí, claro. O por otras razones, pero muy pocas veces llega una víctima por su cuenta propia.
O sea, llega a consulta a decirte, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer terapia porque mi esposo es abusivo y quiero salir de esta relación. Muy pocas que lo tengan tan claro. Generalmente es un familiar quien los lleva, un hijo o una hija. Y bueno, y hay que tener muchísima paciencia porque puede ser muy frustrante como terapeuta porque vuelven con el agresor, se amistan, otra vez se separan, otra vez el golpe, el ciclo de la violencia, luna de miel, otra vez, años. Y parece que ya vas trabajando bien, que la mujer se va sintiendo, bueno, va aclarando, ¿no? Y reestructurando sus creencias erróneas acerca de lo que significa vivir en pareja, de la violencia que ha sufrido y bla, bla, bla. Mucho más reconociendo todo lo que está pasando, motivada, pero vuelve a cero. Y entonces es así, pero el proceso es así, y cuando uno lo conoce y sabe que esto funciona así, el proceso de recuperación, ¿no? O hasta que se separen completamente, claro, pues uno tiene que saber que así sucede y tener la paciencia sin juzgar, y todo esto, porque es un proceso largo, a veces nunca vuelven, muchas veces nunca vuelven, y pocas veces aparecen directamente, ¿no? Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, igual cuando hagan una intervención, ¿no? Cuando hacemos una intervención con alguien que ha sufrido este tipo de violencia, a veces, primero como terapeutas tenemos que, lo que hablábamos, ¿no? Que todas las instancias que atienden este problema deberían estar capacitadas, ¿no? En cómo abordar este problema. Nosotros, en primer lugar, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Como terapeutas tenemos que conocer muy bien el fenómeno de violencia, cómo es el comportamiento postraumático, cómo es el síndrome de la mujer maltratada, qué situaciones se presentan, qué consecuencias tiene, y también, y algo muy importante, evaluar nuestros propios esquemas, nuestros mitos acerca de lo que es una pareja, ¿no? A lo mejor nosotros somos parte de la sociedad y no hemos evaluado nuestros propios esquemas, ¿no? No que acerca del amor, acerca de lo que precisamente tenemos que en algún momento psicoeducar y que nosotros ni siquiera nos hemos planteado. Es importante, ¿no? No hacer juicios de valor, es muy delicado. Entonces yo animo a todos, ¿no? A tener un poco de cuidado, a no mandarse a denunciar al agresor jamás, por favor, ¿no? A ser muy cero paternalistas con las víctimas, siempre un trato muy, o sea, igualitario, recíproco, caluroso. Hay que tener más cuidado que en otros casos. Sí, claro. Y no mandarnos, porque la víctima finalmente es quien decide si quiere dejar o no. Y ella tendrá que hacerlo en algún momento o no, lamentablemente, sí. Y nosotros tenemos que estar de este lado. Y si la víctima en algún momento decide dejar al agresor, como dijo Alejandro, es el momento crucial, el más peligroso. Hay un protocolo de salida que desde nuestra parte terapéutica podemos preparar, ¿no? No es que me voy y me voy, no hay ni lo aconsejen ni nada por el estilo, porque hay muchas cosas previas que hay que preparar antes de una salida, por la seguridad, ¿no? Hay comentarios interesantes ahora, Ángela. De hecho, que Marta desde Colombia nos hace la siguiente pregunta, dice, porque ella pregunta cómo funciona en Perú la línea de emergencia. Existen grupos de apoyo, ¿verdad? Quizás ella nos pueda escribir cómo funciona en Colombia, pero ¿cómo es en Perú? ¿Cómo es en Perú? En Perú, mira, en Perú hay muy poco, y con el tema del COVID ha sido más complicado, ¿no? Hay muchas instancias que se han desbordado de llamadas y, ¿no? Esta línea de emergencia ha crecido, cada vez está en más lugares de todo el territorio nacional, ¿no? Descentralizados. Hay una línea 100,
ellos te pueden dar mucha información, no solo de a dónde acudir, a dónde tener ayuda, cómo actuar de manera legal y todos los asuntos donde te presten protección. Pero definitivamente no hay muchos grupos de apoyo, ¿no? Al menos en la parte privada no los he encontrado, en la parte de gobierno no, la verdad que no conozco a muchos, ¿no? No conozco. Ahora, sería interesante tener una lista de... Sí, y tenemos que tener una lista, pero hasta ahora no encuentro. O sea, porque lo he estado buscando, Alejandro. Yo estoy medio recién llegada y he estado buscando más acerca de grupos de apoyo, instituciones que brinden más acerca. Como te digo, me sorprendió que algunas municipalidades tengan una línea de ayuda, ¿no? Yo pienso que esas líneas de ayuda van sobre todo a la asesoría, ¿no? Y a derivarte, ¿no? Probablemente a temas médicos o psicológicos. ¿Refugios? Refugios, me parece que hay unos cuantos, ¿sí? Pero estoy en esa tarea de averiguar porque claro, una parte, si tienes alguna paciente de este tipo, es bueno, ¿no? Preparar con ella toda la información, a dónde recurrir, qué ampararse. Claro, pero ya sabemos que en general este tema todavía en Perú está en pañales. O sea, todavía tú sabes, o sea, nos falta muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo todavía. Yo me acuerdo en los inicios cuando vine acá a Estados Unidos en el año 2002, hacía mis prácticas en la universidad y me mandaron a un shelter a dar apoyo a víctimas de violencia doméstica. Era un shelter para mujeres. Y me acuerdo que había una seguridad impresionante. Yo que era hombre, llegando a un shelter de mujeres para dar apoyo psicológico, pasaba por una situación de quién eres tú, mostrar mi identificación, entrar en la computadora para ver si era uno de los abusadores, diríamos que está, porque ellos intentan perseguir y se vuelven como detectives de tratar de saber dónde se fue, ¿verdad? Entonces el señor de seguridad me decía, no, lo que pasa es que acá vienen muchos hombres y se hacen pasar por vendedores o qué sé yo, pero es con la intención de buscar a sus parejas y convencerlas de que regresen, ¿verdad? O lastimarlas, porque ya una vez que lo dejaron otra vez, el riesgo de la integridad de la mujer pasa a ser un estado más vulnerable y más de riesgo en una situación peligrosa cuando ya lo abandonó, ¿verdad? Entonces, estos refugios son extremadamente cuidadosos para mantener la identidad de la persona, porque muchas veces estas mujeres tenían que ir hasta con sus hijos, ¿verdad? Y cambiarlos de colegio. Era una cosa impresionante para poder protegerlas. Pero era un sistema muy bien puesto, que yo veía que funcionaba de una manera impresionante, ¿verdad? Y no es que tú vayas al local o al edificio y diga refugio para mujeres de violencia. O sea, no, tiene un nombre pues que es sumamente discreto, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? Ese nivel de cuidado y de seguridad. Sí, es que tendría que ser así en todos lados, ¿no? Claro, y una vez me acuerdo que estaba yo trabajando con una pareja y ella me comenta de que en realidad tiene miedo de que su esposo la vaya a matar, la vaya a lastimar. Me acuerdo que yo llamo a la policía viene acá a mi oficina, ¿verdad? La entrevistan a ella, parece que eran unos agentes especializados en este tema de violencia doméstica. Ella dijo, yo creo que mi esposo debe estar por acá, por el edificio, dando vueltas, porque me debe haber seguido. El oficial se comunicó con otro y comenzaron a hacer una búsqueda alrededor del edificio, ¿verdad? Para ver si aparecía el esposo. Se la llevaron a ella en una patrulla oficial directamente hacia un shelter, un refugio.
para cuidarla. Entonces, en el Perú no existe nada de eso, en nuestros países en Latinoamérica no existe A ese nada. nivel no, a ese nivel no, a ese nivel Entonces, no. es algo Hay muy falta de triste. recursos y falta de Sí, muchas ¿no? cosas, ¿no? Y por eso es que muchas mujeres que finalmente no tienen ese sistema de protección Uy, no, terminan olvídate. siendo asesinadas, ¿no? Yo, por ejemplo, atiendo a algunas mujeres, bien complicado, ¿no? Porque a veces me quedo colgada en las sesiones, porque algunas incluso solo las acompaño, digamos, a sobrevivir la situación, Sí, claro. porque no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Y no Eso son está. personas muy pobres, no son personas, son personas de clase media. Sin embargo, nunca estudiaron, señoras, te hablo de 60, ¿no? Más o menos, 50, 60, que no estudiaron, no tienen una profesión, nunca trabajaron, tienen hijos mayores y están con el agresor al lado. Tenemos que hablar a veces con señas, tener un cuidado. A veces es increíble, ¿no? Es increíble cómo una mujer en esta situación no tenga una salida, ¿no? Es una cosa tan injusta, ¿no? Tan Sí, básica. sí, Es su sí. libertad. Ahora, mira lo que nos responde Marta de lo que ocurre en Colombia. Y gracias, Marta, por participar. Y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla directamente para nosotros para poder seguir la conversación. Marta nos dice, en Colombia existe la línea que se llama Púrpura, pero al llegar a la residencia, o me imagino que al refugio, la mujer se retracta de su llamada. Es ahí donde lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, de repente por vergüenza o por pena o por la situación que sea, pues ella se No está retracta lista, ¿no? No están listas a y veces. no están listas, pues, no están listas. Sí, por lo menos, bueno, en España, que es, digamos, lo que más conozco porque es donde hemos hecho la formación, Ajá. es un delito público. Yo creo que en Perú también, pero incluso estaban planteando la idea, como los hombres siempre piden, o digamos que convencen a la víctima de que les retire denuncias, que se retracte, Uh-huh. ¿no? Para no ir a prisión o, ¿no?, cuestiones legales. Inclusive estaban planteando ponerlo también como delito. O sea, que si tú has pedido un alejamiento Uh-huh. y tu esposo no se puede acercar a no sé cuántos kilómetros o millas y vuelves o te reúnes nuevamente con él, Uh-huh. es probable que tengas problemas legales porque estás obstruyendo con la justicia. Uh-huh. Y eso lo hacen para que quede, digamos, para que tengan la seguridad los agresores que una vez que te denuncian, una vez que tu mujer se va, ¿no? Uh-huh. En el caso de un albergue, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no la vas a convencer, ¿no? Okay. Porque claro, es muy fácil en esa situación de maltrato que el hombre las llame, le diga, oye, no le haces eso a nuestros hijos, no voy a poder trabajar, mira, quítame la denuncia, voy a terminar en la cárcel y así no te puedo ayudar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es complicado, es bien complicado, hay que tener mucha paciencia, la verdad. Lo importante es que por lo menos nos tengan de algún modo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que, digamos, trato, ¿no?, de procurar. Ok, que sepa que aunque se va, no, yo no lo voy a recriminar en absoluto, Okay. que siempre estoy ahí, ¿no?, para esa persona. Okay. 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 Manuel también nos da un saludo. Manuel es profesor en el Colegio de la Inmaculada, donde yo trabajé muchos años. Manuel, un fuerte abrazo. También nos contesta Irma, diríamos, nos dice un tema de mucho interés. Y Chip Purcell de acá de Atlanta, que no habla español, me imagino que me manda un saludo. Y bueno, y evidentemente Marta, ¿no? Uh-huh. Eh, expresiones como, si no puedo tenerte, nadie más te tendrá.
expresiones como, si me dejas, te mataré a ti y a los niños, ¿verdad? Son expresiones que no hay que tomar nunca a la ligera, nunca. Y eso tiene que ser tomado como una agresión, muchas veces muy sutil, ¿verdad? Como esta de, si no puedo, si no es conmigo, no es con nadie, que muchas veces es una amenaza, que no es muy directa, pero que de alguna manera puede esconder un tema de, si me dejas te mato, ¿sí? Que pueden ser situaciones o expresiones de que evidentemente estoy viviendo una situación de abuso, de maltrato, ¿verdad? La vez pasada trabajaba con una señora y ella me decía que el esposo sacaba la pistola y se ponía a hacer limpieza de la pistola en la cama, cuando los dos estaban echados. Y él le decía cosas como, qué curioso, ¿no? Estas pistolas son tan frágiles, tan sensibles, que cualquier movimiento puede hacer de que se dispare, ¿verdad? Y ella le tenía un pánico, en verdad, un pánico. Claro. Pero en el término legal, era mucho más difícil para ella denunciar ese tipo de casos, ¿verdad? Porque aparentemente, cuando ella fue a denunciar el caso, la policía le pregunta, pero ha habido una amenaza directa hacia usted. Y no hay una amenaza directa. Claro, él limpia la pistola, pero es una manera de Claro, controlar, ¿verdad? qué miedo, pero tú sabes que yo tengo algunas pacientes en Estados Unidos. Ajá. Dos de ellas se han acogido al sistema VAWA, se llama, Sí, VAWA, que es una ley ¿no? que protege a las víctimas de violencia, sí. Sí, y bueno, claro, las he acompañado mientras buscaban todas las evidencias, ¿no? Ajá. Porque, claro, había maltrato, no maltrato físico en ninguno de los dos casos, que era más difícil de comprobar legalmente, pero Ajá. se pudo hacer, ¿no? Porque, bueno, yo hice un informe, pero también hay ciertos indicadores de violencia que pueden ayudar. Por ejemplo, en uno de los casos, el hombre maltrataba al animal, a su perro. Ella lo logró filmar. En el otro caso, bueno, tenía armas, drogas y alcohol en la misma casa, es suficiente, Ajá. ¿no? Para que, digamos, entrara en un problema legal el hombre, porque si manejas armas no deberías tener drogas ni alcohol al mismo tiempo en Claro. una casa. Entonces se fueron juntando varios indicadores y pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, de poder hacer, se puede hacer. El asunto es que, porque mira, nosotros hemos hablado en Perú y lo difícil que es con las leyes y lo que te victimiza el sistema cuando quieres denunciar o dejar al agresor. Pero Ajá. yo tengo también pacientes que son mujeres de éxito, Alejandro, que son ellas las que mantienen la casa inclusive, que son chicas estupendas laboralmente, ¿no? Con los hijos, todo muy bien, y sin embargo no pueden dejarlo. Incluso cuando ya los han dejado, vuelven. Que tú dices, mira, es su casa, su dinero, todo. Ajá. Tiene respaldo su familia. De hecho, quien pagaba las sesiones no era ella, era su tía. Entonces, tiene todo esto y no lo puede dejar. O sea, cómo es increíble la capa que te pones en los ojos, Claro. ¿no? Esa incapacidad que te genera todo este maltrato, que cualquier ser humano en otra situación tendría pánico entrar a esa casa después de todo lo que hace Claro. esta persona, pero no pueden, no lo ven. Es como si estuvieran, eh, yo digo, es un kamikaze, una kamikaze, porque sabe de lo que es capaz, la ha amenazado, le ha pegado, se droga, mira, tiene al hijo chiquito, a la mayor le pega, entonces todo, y es como si no sintieran el miedo, ¿no? Están como bloqueadas. Sí. Entonces, no solamente, mira qué tan fuerte llega a ser esta situación emocional, psicológica,
de este que le llaman síndrome de la mujer agredida, que llegas a un nivel de que no puedes ser objetiva. Ya no solamente incapacitada, sino ni siquiera tienes un temor o una preocupación de riesgo que puedes correr, habiendo visto perfectamente, ¿no? No creo que sea capaz, dice. No, él es así, no creo, ya no, ya no. Y entonces, claro, se la juegan todas, ¿no? Pero bueno, eso pasa mucho, ¿no? Yo pienso que es importante, mucho más importante la prevención. Y si tenemos la oportunidad de encontrar parejas, que claro, tú sabes, ¿no? Todos sabemos, creo aquí, que están cayendo en algún tema por el estilo, tratar de detectar, preguntar a lo mejor individualmente, directamente, ¿no? Ajá. Sin ser tan inquisidor, sin ser con mucha delicadeza, con mucho tino, ¿no? Sí. Porque si esto está sucediendo, bueno, entonces te di cómo te estás sintiendo con el trato que te está dando, ¿no? Claro. Algo, no dirigir, porque no es nuestra labor tampoco dirigir los pasos de la gente, ¿no? Pero explorar, ¿no? Explorar, hacer una muy buena alianza, ¿no? Con ambos, de ser posible, a ver qué Sí, podemos hacer. totalmente de acuerdo, Ángela. Y una de las cosas que decías hace un momento y que habíamos puesto énfasis es que este problema no solamente es un problema de cierto estrato, digamos, estatus social, económico. Esto pasa a todo nivel, a todo nivel. Sí, gente que tiene muy buena educación, maestrías, doctorados, profesionales, gente que tiene solamente primaria, o sea, pasa a todo nivel, en todo estrato socioeconómico, social, cultural. Es un tema que ocurre en todos los niveles que podamos conocer, como tú decías, mujeres que son independientes financieramente, que tienen negocios y que tú dices, oye, pero ¿qué hace con esta persona? Dios mío, debería dejarlo porque encima este hombre la maltrata, la abusa, ¿verdad? Entonces, es una situación generalizada, ¿verdad? Y no sé, hay, como conversábamos hace un momento, el temor, la soledad, los hijos, el tema es bien complejo de por qué no se van, pero entender este síndrome de la mujer maltratada que tú describes es fundamental para poder entender el complejo fondo, ¿verdad? No es solamente decir, pero déjalo pues y ya está, ¿verdad? ¿No? Porque pueden pasar años. Es contraproducente Sí, además. claro, es contraproducente, claro que sí, porque de repente ya se va a aferrar más a esa relación, No, ¿verdad? aparte, no te puedes poner en la situación parecida de darle órdenes o de dirigirlo, ¿no? Exacto, sí, ese es el fondo principal, ¿no? Y lo otro es la educación, que tú pones mucho énfasis a nivel de prevención, ¿verdad? Qué importante es trabajar con los niños, con las niñas en las escuelas sobre estos aprendizajes cooperativos, este concepto de inteligencia emocional, el darse cuenta de cómo tener relaciones saludables para mí. ¿Y cuáles son esas señales peligrosas de que quizás esté entrando yo en una relación que podría ser abusadora, ¿verdad? ¿Cómo podría darme cuenta yo al inicio de una relación? Porque al inicio de una relación, pues hay mucha energía, muchas ganas de querer estar, pero ya comienzan a ver como Sí, un sí, sí. checklist de cosas que comienzan a pasar en la Sí, sí, sí. relación que quizás podría yo comenzar a darme cuenta de que quizás esté entrando yo en una relación de violencia doméstica, ¿verdad? Porque la Ah, gente asocia violencia doméstica, es que no, él no me golpea, él no me golpea, él no, a veces me grita o a veces me ha insultado, pero lo que pasa es que también pues yo no he ordenado la cama y claro, y comienzan a asumir esa culpa y comienzan a argumentar de que, bueno, validan un poco el hecho de que las hayan gritado porque ellas no hicieron determinada cosa, que es ya comenzar a entrar en este círculo de violencia, ¿no? De maltrato. Entonces, ¿cómo identificar eso? Y yo creo que la respuesta está en la educación,
la educación desde niños, no solamente a un nivel de cuando somos novios y nos vamos a juntar con alguien, porque esto puede ocurrir no solamente con los esposos o unas relaciones a largo plazo, comienzan a ocurrir desde los primeros momentos, ¿verdad? Sí, de hecho, desde parejas adolescentes, Sí, Alejandro, muchísimo, muchísimo. ¿no? Eso ha empeorado. O Sí, sea, que cada vez es más temprano, muchísimo, ¿no? muchísimo. Entonces, sí hay señales que tenemos que ver y tenemos que notar. El amor no es ciego, ¿eh? Bueno, a veces se pone ciego, pero en algún momento tienes que ser objetivo, ¿no? Y ser, porque estas señales aparecen desde el noviazgo, desde el enamoramiento, no aparecen de la noche a la mañana, Sí, ¿no? Ningún maltratador, ningún agresor te pega en la primera salida, pues nadie estaría con un agresor, ¿no? claro, Eso va en progreso, ¿no? Progresando día a día, y claro, estás enamorada, estás en una fase, ¿no? De enamoramiento que a lo mejor no te deja ser objetiva, pero hay que ir notando y hay que educar y hay que preguntar y hay que saber claramente qué es una discusión normal, qué es una pareja saludable, claro, que eso lo tenemos que tener clarísimo. ¿Qué pasa si me estoy sintiendo mal en esta claro. relación? Me siento deprimida, me siento ansiosa, tengo insomnio, algo está pasando. Sí, Que no me siento bien, tengo miedo cuando abre el cerrojo de la puerta, cuando se acerca. Eh, esas, claro que esas ya son súper señales, pero hay claro, que ir notando si me aísla, si me pide que no vea a mi familia o a mis amigos, que son mi grupo de soporte, que me va a claro. ayudar en un momento en el que yo quiera o necesite salir, pero Sí. te aísla. Te aísla Te completamente. hola, te revisan las redes, hay gente que lleva la computadora entera hasta Wilson y le saca toda la información desde que nació. Todo eso ya conforman delitos en sí mismos, Claro, claro, claro que ¿no es sí. Entonces, cierto? son Eh, señales que pues estoy en una relación de intimidación, de maltrato, de abuso, de control, ¿no? Te Una señora me decía que comparan había encontrado un negativamente, GPS debajo de su carro, ¿ya ¿verdad? ves? Sí, 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 sí. El esposo le decía, es como que yo ya sé por dónde andas, ¿verdad? Ya sé por dónde andas, como cuidadito por ahí, ¿verdad? Y es cierto, la forma de vestir, la ropa, y que por qué usas esto, y a dónde te vas, Claro. querer mirar mi teléfono, con quién estoy hablando, por qué te encierras tanto en el baño. Todo eso son señales de control, ¿verdad? Y Para son que te señales arreglas, porque de usas esa intimidación, ropa. ¿verdad? De intimidación. Claro, O no puedes ver a tu mamá, a tu papá, porque ellos te hablan mal de mí. yo soy, o sea, yo quedo en último lugar, tú siempre prefieres estar, nuestra familia somos nosotros, no Exacto, puedes estar. Ese tipo de cosas, ¿no? Que son súper, buscan realmente aislarte. Una persona que te quiere no te hace sentir mal, no te aleja de las personas que quieres, jamás, claro, nunca. Y claro. esto todos deberíamos tenerlo claro, ¿no? En el primer momento que nos sentimos mal, no estamos a gusto, tendríamos que plantearnos muchas preguntas. Sí, Entonces, igual en pareja, que es tan normalizado el tema del abuso sexual. sí, Y el abuso sexual es desde tu no consentimiento hasta exigir o presionar para que se den prácticas sexuales que son dolorosas o que van en contra de tus principios. sí, Entonces, hay un montón de detalles que todos deberíamos saber, conocer, ¿no? A priori, sí, ¿no? Eso es un punto que para mí lo recalcaré constantemente, la prevención, hablar con los hijos, hablar inclusive, porque hay una parte que podemos hacer como terapeutas, no damos consejos, pero sí podemos psicoeducar, hablar con propiedad y definir lo que está viviendo nuestro paciente, ¿no? En dónde está, ¿no? No imponer, no tratar de decidir por ella, pero sí mostrarle lo que está viviendo en palabras, ¿no? claro, sí. Así es. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y diríamos, este énfasis que pones también a los
porque has hablado claramente de los diferentes tipos de abuso, ¿no? Que me fuercen a hacer cosas sexualmente es un tipo de abuso. O sea, no es normal que tú no des consentimiento para hacer cosas y te obliguen, te fuercen a hacer cosas. Lo otro que no hemos mencionado mucho es el abuso financiero, ¿verdad? Porque muchas veces, la vez pasada, una señora me decía, pero es que él me obliga a pagar todas las cosas de la casa, me obliga a darle mi dinero. Y la vez pasada se metió a mi cuenta y me quitó todo mi dinero, ¿verdad? Esa es una forma de abuso financiero también. Sí, 100%, eso es. Que tú no puedas disponer de tu propio dinero. Una cosa es hacer un Excel, sentarnos a conversar saludablemente con mi pareja y aportar, ¿no? Que es una cosa lógica, ¿no? Pero otra cosa es que yo disponga o el agresor disponga del dinero de la víctima. Eso te victimiza, eso es una agresión completa. O sea, incluso dejan de trabajar para que ella sea la que traiga todo el dinero, pero ella no puede ni tocar, no puede comprarse una blusa, no, tiene que rendir cuenta y cada vez que comete el error, que él considere error, pues hay maltrato psicológico, maltrato físico, porque los maltratos, los tipos de violencia no vienen aislados, generalmente vienen juntos, ¿no? Exacto. ¿No? O son, digamos, el preámbulo para el físico. Exacto. Muy bien, pues Ángela, gracias por esta primera conversación. El tema definitivamente da para muchos webinars más. Podemos hablar de la violencia caracterológica un día, qué pasa con estos psicópatas desde la perspectiva del abusador, qué pasa con los hijos que ven violencia, ¿verdad? Eso también es un impacto tremendo en la vida psicológica de los niños, que es también muy interesante poder conversarlo, ¿verdad? Y cómo hacer una terapia quizás donde haya situaciones de enojo, en que los dos están muy enojados, los dos se gritan, los dos se tiran cosas, pero que no es una relación de violencia doméstica, sino es una relación violenta, pero de alguna manera paralela. Entonces, que los dos son muy violentos. ¿Qué hacer con esas parejas donde existe ese enojo y esa manifestación de enojo, de conductas, romper, gritar, insultar, ¿verdad? Que muchas veces también necesitan nuestra ayuda terapéutica. Pero finalmente, para terminar, Marta nos dice: muchas gracias, Ángel Alejandro, por su generosidad, su tiempo, buen manejo del tema, muy interesante. Y Janet Muñoz, también del Perú, nos dice: gracias, un tema crucial, mucho para hacer desde la prevención, desde el hogar. Y bueno, han habido muchas personas que nos han escuchado. Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias, te comprometemos en algún otro momento pues para seguir hablando sobre esto. Sí, encantadísima, sí da para muchísimo tiempo más, ¿no? Es algo que tenemos que visibilizar y afrontar con las mejores herramientas. Encantada, sí, claro. Y gracias, Alejandro. Gracias a todos también, ¿no? Gracias a ti. Y bueno, pues entonces hasta la próxima, amigos, y muy buenas noches entonces. Que disfruten mucho esta noche con su familia, su semana, y de aquí hasta el próximo webinar que podamos tener. Hasta luego. Gracias, Ángela. Cuídate. Nos vemos. Adiós. Igualmente. Hasta luego.